Un gusto saludarlos. A continuación vamos a ver lo que corresponde a la clase número 6. Primero vamos a hacer un breve repaso sobre aplicaciones de elasticidades. Luego vamos a ver el tema de costos de producción, costos y beneficios, qué tipos de curvas de costos existen, costos de largo plazo y algunas aplicaciones. Bueno, en primer lugar habíamos dejado una asignación que se debía subir al portafolio, que consistía en la estimación de algunas elasticidades. En este caso se trata de estimar la elasticidad que hay del punto A al punto B, siendo que el punto A sería el punto 10 sería igual a Q1 y $9, que es el precio, sería P1. Y 20 sería el Q2 y $8 sería P2. Y todo esto lo sustituiríamos en la fórmula del punto medio que hace referencia al cambio en la cantidad producida dividido entre el cambio en el precio. Para pasar del punto C al punto D, nuevamente definimos que el punto C sería, en el punto C estaría P1 y Q1, que en este caso corresponde a 40 y P1 sería $6. Y D, el punto D sería lo que corresponde a P2 y Q2. 60 sería Q2 y $4 sería P2. Y para pasar del punto E al punto F, 70 sería Q1 y 3 sería P1. Y 80 sería Q2 y 2 sería P2. La idea sería estimar la elasticidad precio de la demanda, que nos indica cuál es la respuesta que tiene la cantidad demandada ante un cambio en el precio. Las estimaciones nos darían los siguientes resultados. Para pasar del punto A al punto B, obtuvimos una elasticidad de 5.67. Esto significa que este producto es elástico. Tal vez se refiere a bienes de lujo, que tiene muchos sustitutos, como un viaje al Mediterráneo lo podemos sustituir por un viaje a cualquier país o a cualquier zona costera. Para pasar del punto C al punto D, vemos que la elasticidad es igual a 1, es decir, que es una elasticidad unitaria. La respuesta de la cantidad demandada ante un cambio en el precio es igual. Y en el caso de la elasticidad que hay del punto E hasta el punto F nos dio 0.33. Es decir, que se trata de un producto inelástico, porque la respuesta ante el precio, la respuesta de la cantidad demandada ante un cambio en el precio es muy pequeña. Por ejemplo, si un precio sube el 10%, la respuesta de la cantidad demandada es comprar 3% menos de lo que compraba antes. Posiblemente se trate de un bien básico, un bien necesario, que es aquellos que seguimos comprando incluso aunque el precio suba. Aquí tenemos algunas preguntas relacionadas con la elasticidad y nos preguntan, ¿cuál bien espera usted que tenga una demanda más elástica? ¿Las grabaciones de Elvis Presley o las grabaciones de música peruana? Para tomar la decisión, analizamos qué tiene más elasticidad, cuál de los dos productos tiene un mercado mejor definido. En este caso, notamos que las grabaciones de música peruana, no sabemos a qué se refiere, si se refiere a la música pop peruana, a la música típica peruana, a la música romántica peruana o a la música salsa peruana. Entonces, es un mercado un poco amplio. Mientras que el caso de las grabaciones de Elvis Presley es muy preciso. Todos sabemos qué tipo de música canta Elvis Presley. Entonces, ofrecerle una alternativa a una persona que desee este tipo de música es más fácil. Por lo tanto, es más elástico las grabaciones de Elvis Presley. Aquí tenemos otro problema, otro estudio de caso, y nos dice, ¿cuál bien espera usted que tenga una demanda más elástica? ¿Agua o Coca-Cola? Pues casi que no hay mucho que analizarle. Sabemos que la Coca-Cola tiene incluso hasta un sustituto perfecto como la Pepsi Cola,
y todas las numerosas bebidas saborizadas que existen, mientras que el agua pues no tiene sustitutos. Entonces es más elástica la Coca-Cola porque tiene un mercado más específico y por lo tanto más bienes sustitutos. Aquí nos preguntan la elasticidad precio de la oferta de pinturas, de la pintura de la Guernica de Picasso. En este caso, como la pintura de Picasso es única y extraordinaria y Picasso ya no, pues ya falleció, entonces no podemos tener la parte 2 de la Guernica o la tercera versión de la Guernica. La Guernica representa, se llama Guernica así porque era un pueblo y representa la guerra civil de España de, de los años 30. En este caso, por ser una oferta única, diríamos que la elasticidad es igual a cero y es perfectamente inelástica. Ahora vamos a ver lo que corresponde al capítulo 13. Nos habla de los ingresos, costos y beneficios. Los ingresos totales pues son las cantidades que recibe la empresa por la venta de sus bienes y servicios. Los costos totales están compuestos básicamente por costos variables y costos fijos. Y los beneficios eh, corresponden a la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. En este caso, diferenciamos dos tipos de costos, los costos fijos y costos variables. Los costos fijos nos indican que son costos que no varían con la cantidad producida, es decir, que no se agotan en un proceso productivo, como la maquinaria, la tecnología. Si se trata, por ejemplo, de una fábrica que produce pantalones. Entonces, toda la maquinaria que existe para coser los pantalones no se agotan porque sacó una tanda de pantalones. Puede tener una vida útil hasta de 5 años. O si es un transportista, eh, el vehículo puede ser útil por un periodo de tiempo de hasta 5 años. Los costos variables, en cambio, si, como su nombre lo indica, varía según la cantidad producida. Por ejemplo, si se trata de una persona que se dedica a transportar personas, dependiendo de la cantidad de kilómetros que tenga planeado salir a transportar las personas, es muy distinta la cantidad de gasolina que necesita si va a transitar por 5 kilómetros a que si va a transitar por 50 kilómetros o por 500 kilómetros. Entonces los costos varían, los costos de la gasolina van variando según la trayectoria que tenga el vehículo. También tenemos la diferenciación entre lo que es costo explícito y costo implícito. Los costos explícitos hacen referencia a los desembolsos que hace un negociante o un productor o un vendedor de un producto, lo que paga de forma líquida por el costo de un insumo. Mientras que los costos implícitos hacen referencia a los costos de los insumos que no requieren que la empresa realice un desembolso de dinero. Es como es como el costo de oportunidad, lo que estoy sacrificando por realizar esta actividad. Por ejemplo, una persona que tenga unos ahorros de digamos, 100,000 colones. Si él los deja en el banco, allí a lo mejor le generan unos intereses del 5%. Mientras que si los saca y los invierte para poner un negocio de venta de pan o de jugo de naranja, tendrá que asumir una serie de costos para pues, comprar la máquina, los insumos para preparar el jugo de naranja, pero él tendrá un costo implícito que hace referencia a la tasa de interés que deja de percibir por sacar ese dinero del banco y utilizarlo en su negocio. Entonces, ese es un costo implícito. No requiere ningún desembolso. Simplemente está sacrificando otro tipo de inversión o como un certificado de depósito a término y ganar unos intereses. Entonces, básicamente a eso hace referencia un costo implícito. La persona no hace desembolso, pero que no haga desembolso no significa que ese costo no exista.
Siempre que tomamos una decisión, estamos sacrificando hacer otra actividad o hacer otro negocio en este caso. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuál es la relación que hay entre los ingresos totales y los beneficios contables y económicos y los costos totales de una empresa? Veamos aquí. Aquí este cuadro nos ilustra, de un lado tenemos el análisis que hace un contador. Entonces, el contador pues tiene unos ingresos que representan las ventas de bienes y servicios que realiza una empresa. Y por otro lado, tiene unos costos explícitos que es lo que paga la empresa por los insumos que utiliza. Aquí en estos costos explícitos están los costos directos, están los costos variables y los costos fijos. Y la utilidad contable está conformada por la diferencia de ingresos menos costos explícitos. Mientras que un economista analiza otro tipo de cosas, tiene una visión que va más allá de lo que es visible a los ojos. Para el economista, los beneficios económicos están conformados por los ingresos menos los costos implícitos menos los costos explícitos. Es decir, que el economista incluye los costos de oportunidad. Veamos un ejemplo para concretar mejor estas ideas. Entonces tenemos aquí que Roberto abre 2 horas un puesto de limonada y él gasta $20 en ingredientes y vende a $80 la limonada. En las mismas 2 horas, él podría haber podado el césped de un vecino por $50. Entonces, él tiene una utilidad. Nos preguntan cuál es la utilidad contable que obtiene Roberto y el beneficio económico. Para ello, diferenciamos los costos explícitos, los costos implícitos y los ingresos. Veamos aquí. Primero estimemos el beneficio económico que tiene Roberto. Por un lado, él tiene unos costos explícitos que son los insumos que requiere para vender su jugo de naranja. Y tiene unos costos implícitos que es lo que él sacrificó, lo que él dejó de hacer para poder dedicarse a la venta de jugo de naranja. Entonces sus ingresos están conformados por la venta de su producto. En este caso, los ingresos de él son de $80, menos los costos implícitos de 50 y los costos explícitos de 20 y le genera un beneficio económico de $10. De otro lado, cuando estimamos la utilidad contable desde el punto de vista de un contador, para el contador, Roberto tiene unos ingresos de $80 y solo le resta los costos por los que Roberto hizo un desembolso inmediato para costear los insumos. En este caso era $20. Entonces 80 menos los 20 nos da una utilidad contable de 60. En este segundo ejemplo podemos analizar también costos explícitos e implícitos para un contador y para un economista. Veamos el caso. El agricultor McDonald imparte clases de guitarra a $20 la hora. Un día decide pasar 10 horas en su terreno sembrando semillas que le costaron $100. Entonces, en el análisis nos preguntan, ¿cuál es el costo de oportunidad en que incurre el agricultor McDonald? El costo de oportunidad, al él dedicarse solamente a sembrar en su terreno, está sacrificando las clases de guitarra. Específicamente en este caso está sacrificando 10 horas de guitarra. Es decir, que el costo de oportunidad en el cual McDonald's incurre es 10 por 20.
Es decir, que el costo oportunidad en este caso da $200. Porque si las 10 horas no las dedica a sembrar semillas, sino que se dedica a dar clases de guitarra, entonces hubiera obtenido unos ingresos de $200. Por otro lado, nos preguntan cuál es el costo que medirá el contador. El contador a la hora de analizar los costos solamente va a considerar como gastos de McDonald's estos $100 que gastó en semillas. Para el contador solo existe esto. Entonces, si estas semillas producen 200 en granos para la venta, es decir que McDonald's obtiene unos ingresos de $200, el granjero de McDonald's obtiene una utilidad contable de ¿cuánto? ¿Y cuáles son sus beneficios económicos? Entonces veámoslo poco a poco. Estamos claros que las ventas que va a obtener McDonald's es de $200. De eso no tenemos ninguna duda porque el problema nos lo indica. Sabemos que tiene unos costos explícitos de $100, que es lo que cuestan las semillas. Y sabemos que existen unos costos implícitos o costos de oportunidad porque es lo que McDonald's sacrificó por dedicarse a sembrar semillas. Lo que nos permite obtener, recordemos que beneficios económicos es ingresos menos costos explícitos menos costos implícitos. En este caso, los costos explícitos son 100 y los implícitos son 200. En total nos da 300. Entonces, 200 de ingresos menos 300 de costos nos da un beneficio económico de menos 100, un beneficio económico negativo. O sea que McDonald's en realidad, por dedicarse a la agricultura de semillas, a la siembra de semillas, obtuvo una pérdida de $100. Veamos lo que analiza el contador. El contador solo toma en cuenta los $100 que gastó McDonald's en semillas y que McDonald's obtuvo unos ingresos de 200. Y para el contador, McDonald's tuvo una utilidad contable de $100. O sea que para el contador, la decisión de McDonald's fue algo rentable, algo que lo favoreció. En este ejemplo, en esta aplicación que vamos a desarrollar, nos plantean que María José quiere crear una papelería frente a un colegio para lograr este propósito. Su padre le regaló 1.500.000 colones y ella pidió prestado a una corporación financiera 500.000 colones. Vamos a suponer que la corporación financiera le cobra a María José 10% anual por el préstamo. Entonces ahora, de acuerdo con esta descripción, vamos a estimar cuál es el costo explícito de crear la papelera durante el primer año de operación. Y también vamos a estimar el costo oportunidad de crear la papelera durante el primer año de operación. Entonces, para estimar el costo explícito, notemos que a María José el papá le regaló 1.500.000, es decir, que este millón a ella no le costó nada, fue un regalo, una donación. Entonces, lo único por lo que María José debe pagar es 10% sobre 500.000, porque el banco sí le cobra un 10% anual por el préstamo. Y nos están preguntando el costo explícito durante el primer año de operación. Entonces, en este caso, con los datos que tenemos del problema, sería aplicarle 10% a 500.000, que sería 50.000 colones. Y para estimar el costo oportunidad de crear la papelera, es decir, que tenemos que tomar en cuenta qué sacrifica María José durante ese año. Entonces, María José podía decidir tomar este 1.500.000 que le regaló su padre y guardarlo en el banco, ahorrarlo, abrir un certificado de depósito a término, abrir una cuenta de ahorros y en el banco poder recibir 10% anual por este 1.500.000. Entonces, el costo o los costos implícitos estarían determinados por
bueno, los costos totales o el costo de oportunidad de María José estaría determinado por los costos explícitos y los costos implícitos. En este caso serían los 50,000 de intereses que tiene que pagar María José, además del 10% sobre 1.500.000 que María José deja de percibir por no tener este dinero en el banco. Veámoslo más claramente. Entonces la pregunta que nos hace el problema es, ¿cuál es el costo explícito de crear la papelería durante el primer año de operación? Entonces, para estimar los intereses, la fórmula básica es capital por tasa de interés por tiempo. En este caso son 50,000 por el 10%. Este es los 50,000 que tiene que pagar María José al año después de haberle prestado esos 500,000. Y luego estimamos el costo oportunidad que está conformado por los costos explícitos y los implícitos. En este caso, María José tiene que pagar los 50,000 que ya a la corporación financiera que le facilitó este dinero, y el costo explícito está conformado por aplicarle 10% al 1.500.000 que le regaló su padre. Si María José guardara ese dinero en el banco, obtendría en un año 150,000 colones. Por lo tanto, el costo implícito está conformado por los 50,000. Bueno, en realidad es el costo oportunidad. El costo oportunidad que tiene que pagar María José son los 50,000 que debe pagar al banco más los 150,000 que que sacrifica por haber invertido ese dinero en la papelera. En total, el valor es 200,000. A continuación, veamos la función de producción y el producto marginal. La función de producción es la relación existente entre la cantidad empleada de insumos para producir un bien y la cantidad producida del mismo. El producto marginal es el incremento de la producción que se obtiene de una cantidad adicional de insumo. Es decir, eh, si yo, si yo, por ejemplo, tengo una venta de jugo de naranja y compro una naranja más, ¿cuál es el producto marginal que me va a generar el haber agregado una naranja más a mi proceso productivo? Eso es lo que vamos a analizar en este caso. Y en relación con la función de producción, lo que medimos es los insumos que se utilizan para producir el bien y cuánto está produciendo esos insumos. Entonces, luego vamos a notar que la curva inicialmente es ascendente y llega a un punto en que llega como a volverse curva, como si se fuera a volver como una U invertida. Entonces, lo que nosotros vamos a definir es hasta dónde debemos aumentar nuestra producción. Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Hasta en qué momento me conviene seguir produciendo? ¿En qué momento paro de producir? Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo que nos permite aplicar esta lógica. En la primera columna observamos el número de trabajadores. La segunda columna nos muestra, bueno, esta es una función de producción y de costos totales de Carolina Cookie Factory. Ella produce una cantidad de galletas por hora. En la tercera columna nos muestra el producto marginal del trabajo. En la siguiente columna vemos los costos de la fábrica y luego vemos el costo de los trabajadores. Y por último vemos los costos totales, que están definidos por costos fijos más costos variables. Entonces empecemos a analizar. Inicialmente, Carolina no tiene trabajadores. Sin embargo, ella tiene que pagar un costo de alquiler de $30 independiente de que ya tenga o no tenga trabajadores y tenga o no tenga maquinaria. En este momento, como no tiene trabajadores, el costo de los trabajadores es cero y sus costos totales están
son únicamente los costos fijos. No hay costo variable porque todavía no ha contratado a nadie. Luego, Carolina ya contrata a una persona y esta persona produce 50 galletas por hora. El producto marginal del trabajo, de tener una persona, el producto marginal es 50. Y el costo de la fábrica sigue siendo el mismo, ¿no? Son $30 que ella paga de arriendo, independiente de que tenga 1, 2, 6 o 10 trabajadores. Y el costo del trabajador, ella le paga a ese trabajador que consiguió $10. Entonces los costos totales ahora están conformados por costo fijo más costo variable. Sabemos que el costo fijo, en este caso es 30 y el costo variable es 10 para un costo total de $40. Luego Carolina decide que quiere incrementar un poco la cantidad de galletas que produce por hora y contrata un segundo trabajador. Ahora la producción de galletas es de 90 galletas por hora. Uno podría pensar que si una persona produce 50 galletas, pues dos deberían producir 100, pero no, así no funciona. A medida que se va incrementando el número de trabajadores, la productividad no coincide. Puede disminuir porque depende de las capacidades del segundo trabajador, de la manera como se relacionen los dos trabajadores, de la habilidad que tengan para trabajar en equipo. Y luego tenemos que el producto marginal sería 40. ¿Y de dónde obtenemos ese 40? Entonces se preguntará. Pues de la diferencia entre la cantidad producida dividido entre la diferencia de trabajadores. O sea, 90 menos 50 dividido entre 2 menos 1. Y aquí obtenemos que el producto marginal del trabajo es de 40. Los costos fijos, o sea, los costos de la fábrica siguen siendo $30. Esto no varía y por el número de trabajadores. Y ahora el costo de trabajadores es 20 para un costo total de 50. 30 más 20 que es 50. Ahora, Carolina decide contratar un tercer trabajador para aumentar su producción. En este caso, ahora la producción de galletas por hora es de 120. Lo ideal y lo deseable hubiera sido que ya entre 3 trabajadores producieran 150 galletas, pero no es así. En las hechos producen 120. Entonces, y para hallar el producto marginal de este tercer trabajador, hacemos la diferencia. 120 menos 90 dividido entre 3 menos 2. Y obtenemos el producto marginal de 30. Los costos de fábrica siguen siendo los mismos. Carolina sigue pagando el mismo monto de arriendo independiente del número de empleados. Y tenemos que ahora ya el costo por trabajador es 30 para un costo total de 60. Luego Carolina decide contratar una cuarta persona. Y la productividad, la cantidad de galletas por hora es de 140. El producto marginal volvemos y lo estimamos como 140 menos 120 dividido entre 4 menos 3. Y nos da un producto marginal de 2. Y el costo de la fábrica sigue siendo 30. Ahora como tiene 4 trabajadores y ya paga $10 por trabajador, el costo de los trabajadores es 40 y el costo total es 30 más 40 que es igual a 70. Luego Carolina decide contratar un quinto trabajador que produce 150 galletas por hora y el producto marginal de este quinto trabajador ya es de 10. O sea, lo que está aportando ese quinto trabajador son 10 galletas en los hechos. ¿Cómo se obtiene? 150 menos 140 dividido entre 5 menos 4. Entonces, obtenemos que el producto marginal del quinto trabajador es 10. Los costos de la fábrica siguen siendo los mismos, siguen siendo 30, pero Carolina ahora paga $50 por el costo de los trabajadores, que le da un costo total de $80.
Luego Carolina decide contratar un sexto trabajador y produce 155 galletas por hora. Y ese sexto trabajador, en realidad, el producto marginal de este sexto trabajador es 5 galletas. Esto es lo que le agrega al proceso productivo este quinto trabajador y lo obtenemos de 155 menos 150 dividido entre 6 menos 5. Costos totales siguen siendo, los costos de fábrica siguen siendo 30. Lo que paga en nómina son $60 porque son 6 trabajadores por 10 que le paga a cada trabajador y le da un costo total de $90. Gráficamente lo podemos visualizar así. Aquí es importante tener en cuenta dos conceptos que surgen de nuestro cuadro. Lo primero es el producto marginal, el incremento de la producción que se obtiene de una unidad adicional de insumo. En este caso es el incremento que tenemos en la producción cada vez que se contrata un trabajador nuevo. Entonces, ya habíamos notado que cuando teníamos un trabajador producía 50 galletas. Cuando teníamos 2 trabajadores se producían 90 galletas. Y luego entra el concepto de producto marginal decreciente. Entonces, es la propiedad según la cual el producto marginal de un insumo disminuye conforme se incrementa la cantidad del mismo. Nosotros pudimos observar esto en la medida que íbamos incrementando el número de trabajadores, veíamos que el aporte que hacía el último insumo, en este caso el último trabajador, al producto, a la producción de galletas, iba decreciendo en la medida que se iba incrementando el número de trabajadores. Entonces, a esa reducción en la cantidad de producción de galletas por hora, hay lo que en la medida que se incrementan los trabajadores, a esto es lo que se le denomina producto marginal decreciente. Gráficamente, bueno, aquí deberíamos tener la gráfica aquí tenemos la gráfica. Bueno, la fórmula que estamos estimando cada vez que estimamos ese producto marginal decreciente es básicamente la diferencia del producto total 2 menos el producto total T1 dividido entre Q2 menos Q1. Aquí me referí, producto total 2 es, por ejemplo, 90 galletas menos 50 galletas dividido entre 2 trabajadores menos un trabajador. Básicamente es la aplicación de esta fórmula que íbamos haciendo a medida que se contrataba un trabajador adicional. ¿Qué forma tiene la función de producción de galletas? Si ustedes se fijan, aquí en el eje vertical está representada la cantidad de producción de galletas por hora, que es básicamente la columna número 2. Y en el eje horizontal vemos el número de trabajadores contratados. En nuestro caso es la columna número 1. Como ustedes pueden notar, a medida que va aumentando la producción, inicialmente se vuelve muy ascendente, pero llega un momento en que la curva tiende a volverse chata o aplanarse. Entonces, es en este momento en que empieza a disminuir el producto marginal. Ahora, cuando graficamos los costos totales, en este caso en el eje vertical, representamos el costo total, que está definido como el costo fijo más el costo variable. Y en el eje horizontal tenemos la cantidad de producción de galletas por hora. Al principio la curva tiene una forma como acostada o aplanada, pero llega un momento en que se vuelve casi vertical. Casi vertical. Y es en este momento en que se vuelve casi vertical esta curva de costos totales, que es en ese instante donde el producto marginal es decreciente. Entonces, existe esa relación que la función de producción, en el momento que la función de producción
tiende a volverse aplanada, también la curva de costos totales se vuelve casi vertical. Entonces, lo que nosotros buscamos con este capítulo es identificar la escala eficiente de la empresa, o sea, hasta qué punto contrata Carolina Factory un empleado más, o sea, ¿dónde tengo que parar? Allí radica la importancia de este capítulo. Recuerdan que nosotros vimos un principio que las personas piensan en términos marginales. Bueno, aquí estamos haciendo uso de ese principio. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso se trata de Conrado. Es una firma que se encarga de la producción de tazas de café por hora. Y tenemos en la primera columna la tasa de producción de café por hora. En la segunda tenemos la producción, el costo total. El costo total de la firma. Luego tenemos el costo fijo. Vemos que el costo fijo, en la siguiente columna vemos el costo variable. A medida, o sea, qué costos le implica a Conrado producir una taza de café más. Luego tenemos el costo fijo promedio. En la siguiente columna el costo variable promedio, luego el costo total promedio y luego el costo marginal. Entonces, costo variable promedio es, o sea, como ya habíamos comentado, por ejemplo, el costo fijo en este caso puede estar definido por el número de cafeteras que tiene Conrado, que ese no varía. Mientras que el costo variable estaría definido, por ejemplo, la crema de café, la cantidad de crema de café que utiliza por cada taza, el número de cucharaditas de azúcar que usa por cada taza, la cantidad de leche cuando un cliente así lo requiere. Y luego vamos a definir costo fijo promedio. ¿Cómo se define el costo fijo promedio? Dividimos el costo fijo entre la producción de tazas de café por hora. Entonces, en este caso, el costo fijo promedio es 3 y lo dividimos entre una taza y nos da 1, porque 3 dividido entre 1, pues da 3. Luego para la tercera fila, que es esta, 3 dividido entre 2 tazas de café nos da un costo promedio de 1.5. Y luego para la cuarta columna, que es 3 dividido entre 3, nos da un costo fijo promedio de 1. Y luego para la quinta fila, 3 dividido entre 4 nos da un costo fijo promedio de 0.75. Luego 3 dividido entre 5 nos da un costo fijo promedio de 0.60. Luego 3 dividido entre 6 nos da un costo fijo promedio de 0.50. Y luego 3 dividido entre 7 nos da un costo fijo promedio de 0.43. 3 dividido entre 8 nos da un costo fijo promedio de 0.38. Luego 3 dividido entre 9 nos da un costo fijo promedio de 0.33. Y luego 12 dividido entre 10 nos da un costo fijo promedio de 1.2. Costo fijo promedio de 0.30, perdón. Ahora vamos a estimar el costo variable promedio. Entonces aquí tenemos el costo variable, el costo total variable, y vamos a definir el costo variable promedio. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Este punto 3 lo dividimos entre 1. Siempre vamos a dividir por la cantidad de tazas de café por hora o la cantidad de empleados. O sea, en este caso vamos a estimar nuestra columna de referencia es la producción de tazas de café por hora. Ahora no estamos estimando producto marginal. Ahora lo que estamos estimando es costo marginal.
Entonces empezamos. El costo variable aquí es 0.8. Entonces 0.8 dividido entre 2 tazas de café nos da 0.4. Ahora un costo variable de 1.5 dividido entre 3 tazas de café nos da un costo variable promedio de 0.5. Luego, este costo variable de 2.4 dividido entre 4 nos da un costo variable promedio de 0.6. Luego, este 3.5 de la fila 6 dividido entre 5 nos da un costo variable promedio de 0.5. Luego, 4.8 dividido entre 6 nos da un costo variable promedio de 0.8. Y luego 8 dividido entre 8 nos da un costo variable promedio de 1. Y luego 9.9 dividido entre 9 nos da un costo variable promedio de 1.1. Y finalmente 12 dividido entre 10 nos da un costo variable promedio de 1.2. Ahora nos piden allá estimar el costo total promedio, es decir, la suma de este costo fijo y costo variable que es igual al costo total. Entonces, para hallar el costo total promedio, tomamos la columna de costo total. Para estimar el costo fijo promedio, pues tomamos el total de costo fijo. Y para estimar el costo variable promedio, pues tomamos la curva total de costo variable. Como nos piden costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, mire que costo fijo es 3 y costo variable es 0.3 y el costo total es 3.3. Aquí tenemos, por ejemplo, en este otro ejemplo, el costo fijo es 3, el costo variable es 2.4 y el costo total es 5.4. Aquí tenemos que el costo variable es 8, el costo fijo es 3 y 8 más 3 nos da 11, que es el costo total. Entonces, para estimar el costo total promedio, lo que hacemos es dividir. En el primer caso no se estima porque no existe un número. Este 3 dividido entre 0 no existe. Entonces, matemáticamente, por favor, no hacerlo. Cuando tengan que hacer el ejercicio, aquí no me pongan ni 0, ni 3, ni 1, porque a veces cuando realizan estos tipos de ejercicios, aquí, los números divididos entre 0 no existen. Matemáticamente no existen. Entonces, no ponemos ninguna cifra en este punto. Aquí tenemos que costo total promedio, el costo total dividido entre 1 nos da el costo total promedio. Aquí tenemos que 3.8 dividido entre 2 nos da 1.9. 4.5 dividido entre 3 nos da 1.5. 5.4 dividido entre 4 nos da 1.35. 7.8 dividido entre 6 nos da 1.30. 11 dividido entre 8 nos da 1.38. Y 15 dividido entre 10 nos da 1.5. Ahora procedemos a estimar el costo marginal. Para estimar el costo marginal, hacemos el mismo procedimiento que hacíamos para estimar el producto marginal. Es decir, costo total 2 menos costo total 1 dividido entre 2 menos 1. Y nos da 0.3. Estamos aplicando en realidad la fórmula del costo marginal. Vamos a ver. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver las fórmulas que hemos aplicado. Aquí tenemos que costo variable promedio es dividir costo variable dividido entre la cantidad de producción, que el costo total promedio es costo total dividido entre cantidad de producción, costo fijo promedio es costo fijo dividido entre cantidad de producción y costo marginal es el costo total 2 menos el costo total 1
dividido entre Q2 menos Q1. Entonces, para hallar el costo marginal, lo que estamos haciendo es aplicar esta fórmula. Entonces, el mismo procedimiento seguimos, por ejemplo, para estimar este punto 70, básicamente consiste en restar 4.5 menos 3.8 dividido entre 3 menos 2. Aquí tenemos esta estimación. Y así sucesivamente hasta el final. Ahora, si quisiéramos, ahorita vamos a comparar. En estas dos columnas es importante notar algunas características. Lo primero que notamos en esta columna del costo marginal es que a medida que aumenta la producción de tazas de café, el costo marginal siempre va aumentando. Pasa a punto 30, punto 50, punto 90, hasta que llega hasta 2.10. Y en el costo total promedio, sin embargo, hay otro tipo de comportamiento. Si ustedes se fijan, inicialmente arrancamos con 3.30, luego él empieza a disminuir a 1.90, y luego baja a 1.50 y luego a 1.35, a 1.30 y de repente comienza otra vez a subir. O sea, deja de disminuir el costo total promedio y se empieza a incrementar de nuevo. Como que llega a un punto que es mínimo y luego se vuelve otra vez creciente. De $1.30 pasa a 1.33, luego a 1.38, luego a 1.43 y llega luego a 1.50. Entonces, uno se preguntará, ¿pero por qué sucede esto? Es decir, que cada unidad adicional que está produciendo implica un incremento del costo total promedio y también un incremento del costo marginal. O sea, lo que nos indica la intersección o la coincidencia de este costo total promedio con este costo marginal es que esta es la escala eficiente para Conrado. Este es el punto más bajo de la curva de costo total promedio. Así, esto es lo interesante de este análisis. O sea, hasta este punto, hasta 6 tazas de café es la escala eficiente de producción para Conrado. Cada incremento en la producción de una taza de café incrementa los costos totales. Pero hasta este punto es que Conrado logra la escala eficiente para la empresa. Veamos más adelante. Bueno, aquí están las fórmulas que utilizamos para estimar las columnas. Aquí podemos ver cada una de las definiciones, o sea, en qué consiste el costo total promedio, el costo variable promedio, costo fijo promedio, el cambio en los costos totales. El costo marginal representa el incremento de los costos totales que genera producir una unidad de más. Aquí vemos el gráfico. En este gráfico tenemos en el eje vertical el costo total y en el eje horizontal tenemos la cantidad de producción de Conrado. Si ustedes fijan, al principio la curva es casi plana y de repente, después de la tasa número 6, los costos totales empiezan a incrementar fuertemente, casi que se volviera como dejara de estar acostada y se vuelve con una pendiente positiva muy fuerte. En este caso vamos a ver todas las curvas dibujadas. Entonces tenemos que la curva punteada es la curva de costo total promedio. Ella tiene una forma como de una U, como si aquí empieza a descender, a descender, a descender y de repente llega aquí. Y si siguiéramos produciendo tazas de café, ella
tendería otra vez como a subir. Luego tenemos en color negro, aquí tenemos la curva, bueno, perdón, esta es la curva de costo total promedio, la curva, la línea negra es la curva de costo total promedio, y aquí tenemos la curva punteada es la curva de costo fijo promedio. Y esta línea roja es la curva de costo variable promedio. Estos son los insumos que va requiriendo Conrado a medida que va aumentando su producción. Y el costo fijo promedio, pues es como el número de cafeteras o toda la maquinaria que Conrado utiliza en su proceso productivo. Y la curva verde, con círculos verdes también, es la curva de costo marginal, que siempre es ascendente a medida que aumenta la producción de tazas de café. Entonces, la curva que tiene forma como de, primero es descendente y que luego vuelve como a incrementarse de nuevo, es esta que tiene color negro gruesa. A esta curva se dice que tiene una forma de U, porque llega a un punto mínimo. ¿Y cuál es ese punto mínimo? ¿Cómo identificamos ese punto mínimo? Donde se intersecta la curva de costo total promedio con el costo marginal. A esto se le llama la escala eficiente de la firma. Aquí es donde Conrado minimiza sus costos de producción. Veamos algunas propiedades que cumplen estas curvas. La curva de costo marginal aumenta con la cantidad producida. La curva de costo total promedio tiene una forma de U y la curva de costo marginal intersecta la curva de costo total promedio en el nivel mínimo del costo promedio. Mírenlo aquí. O sea, la curva de costo total promedio es la suma de la curva de costo fijo promedio y la de costo variable promedio. La línea roja es la curva de costo variable promedio y esta es la curva de costo fijo, y la curva de costo total es la suma de estas dos curvas y tiene forma de U. Y es la que se intersecta con la curva de costo marginal. Si ustedes se fijan, antes de la intersección, el costo marginal es menor que la curva de costo total promedio. Y después de que se intersectan, la curva de costo marginal es mayor que la curva de costo total promedio. Por eso se dice que este punto, que la curva de costo marginal intersecta la curva de costo total promedio en el punto mínimo o el punto de la escala eficiente de la empresa. Eso es lo que me interesa que les quede más claro. Identificar la escala eficiente de la empresa. Bueno, aquí nos preguntan cuál es la relación entre la curva de costo marginal y la curva de costo total promedio. Bueno, ya habíamos dicho que la curva de costo total promedio refleja la curva de costo fijo promedio y la curva de costo variable promedio y que presenta una forma de una U, que en el interior de la curva de costo total promedio está la cantidad mínima que minimiza el costo total promedio y esta cantidad es la que se denomina escala eficiente de la empresa. Y la curva de costo total promedio corta la curva de costo marginal, corta la curva de costo total promedio en su punto mínimo. Bueno, y esto ya lo habíamos visto, que el costo marginal es menor que el costo total promedio y en este punto el costo total promedio está disminuyendo. Y luego de que las curvas se intersectan, el costo marginal es mayor que el costo total promedio y el costo total promedio aumenta. Toda esta reflexión ustedes pueden volverse al gráfico y observarla. Aquí pues se dice exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Ahora veamos algunas aplicaciones. Suponga que los costos totales de Honda para fabricar 4 automóviles es de 225,000 y los costos totales de fabricar 5 autos son de 250,000.
Y en este análisis nos preguntan cuál es el costo total promedio de fabricar 5 automóviles. En este caso sería dividir 250.000 entre 5, que nos daría 50.000. Y luego nos pregunta cuál es el costo marginal del quinto automóvil, o sea, cuánto le cuesta a Honda producir un auto adicional. Entonces ya habíamos aprendido que para estimar los costos que le implica la última unidad de producción, lo obtenemos de restar al costo T2 menos el costo T1 dividido entre Q2 menos Q1. Entonces, por favor, estímenlo sin ver el resultado. Aquí háganle una pausa al video y calcúlenlo. Entonces, básicamente sería que 250.000 menos 225.000 dividido entre 5 menos 4. Entonces vamos aquí. Tenemos que para estimar el costo marginal del quinto auto es el cambio en los costos totales dividido entre el cambio en la cantidad. Esta es la fórmula que tendríamos que aplicar. Y efectivamente, aquí tenemos la estimación de los cálculos que nos da 25.000. Y aquí podemos verlo cuando ya se sustituye en la fórmula. Veamos el caso de Janis Juice Bar. Este es el ejercicio que ustedes me deben entregar a mí y subirlo ahí en el entorno. Entonces nos dan la cantidad de vasos de jugo que produce Janis, el costo variable por el jugo y el costo total. Y tenemos que estimar el costo variable promedio, el costo total promedio y el costo marginal utilizando las fórmulas que ya habíamos visto. Aquí vamos a iniciar las 2 primeras filas y ustedes deben estimar las últimas 4 filas. Entonces tenemos que para estimar el costo variable de la primera fila es 10 dividido entre 1, que nos da 10. Para estimar el costo total promedio, dividimos 40 entre 1 y nos da 40. Y para estimar el costo, noten que el costo marginal yo no lo pongo acá arriba. El costo marginal está abajo porque tenemos que comparar una situación con una anterior. Y si yo no puedo iniciar en 0 porque antes de 0 no existe, no hay jugos. Entonces, no podría poner el costo marginal en la primera fila porque no tendría sentido. El costo marginal tiene sentido, pero a partir de que ya existe producción. Entonces aquí tenemos que sería, para hallar el costo marginal, sería costo total T2 menos costo total T1, dividido entre Q2 menos Q1, 1 menos 0. Luego vamos a estimar el costo total, el costo variable promedio, que sería 25 entre 2, que es igual a 12.5. Y el costo total promedio es 55 dividido entre 2. Y para hallar el costo marginal sería 55 menos 40 dividido entre 2 menos 1. Entonces ahora lo que ustedes tendrían que hallar serían los siguientes resultados, que como ustedes pueden notar es un ejercicio bastante sencillo. Y aquí tenemos las curvas. Este ya es opcional para las que los que hicieron el gráfico de la oferta y la demanda, pues este es un ejercicio muy sencillo. Ustedes entran a gráficos y escogen seleccionar el gráfico de curvas, introducen en el eje, aquí en el eje vertical le ponen costos y en el eje horizontal debe ir la producción. Para ello, pues deben poner la producción de primera columna y en las siguientes columnas los costos, o sea, tal como aparece en nuestra estructura de costos. Mire que aquí tenemos, en la primera columna tenemos cantidad de jugos y en las siguientes están los costos. No tienen que graficar el costo variable ni el costo total, solo los promedios.
Mire que aquí graficamos solamente costo variable promedio, costo total promedio y costo marginal. Y notamos que se intersecta el costo marginal con el costo total promedio cuando produce 4 jugos. Bueno, ustedes ya me dirán qué significa 4 jugos con base en lo que hemos visto.